Buenas tardes, noches, donde quiera que nos escuchen. Somos Alan y Guillermo, integrantes del proyecto Maíz Rojo, en esta cuarta temporada, en la cual, bueno, vamos a arrancar con un tema que es de sumo interés para nosotros los mexicanos y en general también para los latinoamericanos. Precisamente estamos hablando de la Revolución Mexicana, ¿no? O concretamente estamos hablando de la Revolución Mexicana. Podríamos decir de la Revolución que fue una de las primeras en América Latina, que incluso sirvió como modelo para otras también en América Latina, de algunos lazos que se pudieron haber estrechado con la Revolución Rusa mediante algunos actores políticos. Pero bueno, eso ya lo iremos desentrañando en estos siguientes podcasts, en el cual trataremos de darles un panorama amplio de la Revolución Mexicana, tanto Alan como yo, en diversos aspectos o ramas, ¿no? Desde la cuestión política, económica, y bueno, sin más, le cedo la palabra a Alan. Claro, sí, bueno, primeramente, antes de entrar de lleno al tema de la Revolución Mexicana, lo primero que tendríamos que hacer es precisamente hablar un poco del contexto del porfirismo, ¿no? O del porfiriato, como es mayormente conocido, que es un proceso largo que no solamente tuvo repercusiones importantes para la nación mexicana, pues la constituyó realmente como una nación pues más estable en términos sociales y políticos y también económicos, hasta cierto punto, ya lo veremos más adelante, pero que es importante, ¿no? Para desarrollar ya como tal el tema de la Revolución Mexicana. Bien, Porfirio Díaz era un militar oaxaqueño que formaba parte de la élite liberal mexicana, con ciertos rasgos importantes, ¿no? Una de las cuestiones por las que se levanta en Tustepec, precisamente, el plan de Tustepec, es por la reelección de Lerdo de Tejada, ¿no? Entonces, pues precisamente esa sería la bandera liberal de Porfirio Díaz en un principio, aunque como ya sabemos, posteriormente llevaría a cabo una dictadura feroz contra la población mexicana. Si bien algunos sectores de historiadores e incluso de personas, pues sí, hasta cierto punto adulan a la figura de Díaz, por el desarrollo económico que representó para nuestra nación, pues eso no tiene nada que ver con que haya desarrollado una dictadura feroz y cruel contra la población en general, ¿no? De la población mexicana. Bien, en ese primer contexto, para ser muy breves, el gobierno de Díaz se caracterizó por ciertas etapas, ¿no? Lo primero que yo trataré aquí será las primeras dos etapas, ¿no? De cómo se gesta el porfiriato. La primera etapa se extiende hasta finales de la década de 1880, principios de los 90, y se caracteriza por ser el periodo de ascenso y consolidación en el poder, en el cual Díaz construyó su aparato político con equipos de colaboradores propios. Durante sus primeros años de gobierno, se apoyó en militares de su total confianza, tanto para la impostergable pacificación del país, que era un punto clave, como para adquirir el control del ejército, ya que como sabemos, el siglo XIX, o para los escuchas, a lo mejor si gustan desarrollaremos más este tema, durante el siglo XIX se dio un caos muy constante, ¿no? Guerras civiles, golpes de Estado, cambios de gobierno, transiciones, etcétera. Bien, lo que planteaba Díaz aquí era una estabilidad, ¿no? Entonces, Díaz lo que hizo fue desarrollar prácticas de tipo conciliatorio e incluyentes, gobernando con políticos y burócratas provenientes de equipos tanto de él como ajenos y diversos, ¿no? En ese sentido, también fue tolerante con la Iglesia al percibir que la política anticlerical desarrollada por Juárez y Lerdo de Tejada era antipopular y dividía al país. En ese sentido, estableció una paz social, lo que devino en el reconocimiento de su gobierno por parte de los Estados Unidos, algo que fue muy importante, y conllevó paulatinamente a retomar relaciones diplomáticas con Francia e Inglaterra, que como sabemos ya habían tenido con México pues disputas importantes de tipo político, ¿no? Bien, la segunda etapa del régimen porfirista se prolongó desde 1890 hasta aproximadamente inicios del siglo XX, ¿no? Se distinguió por el perfeccionamiento del control político y por el notable crecimiento económico alcanzado.
Este crecimiento económico se dio en el contexto de la modernización del Estado mexicano en el sector minero y comercial, así como una ampliación de comunicaciones en cuanto al sistema ferroviario y portuario. Por supuesto, también se debió a la creación de las primeras instituciones bancarias y a los lazos que se dieron paulatinamente con empresas transnacionales, bueno, empresas extranjeras, ¿no? En ese momento no eran transnacionales, pero sí, empresas extranjeras, principalmente de capital norteamericano, ¿no? Y francés. Posteriormente, para esta etapa, que es como la segunda etapa, es que el grupo político de Díaz se dividió en dos, en el grupo de los científicos, que se dedicaba principalmente a aspectos de tipo económico y de educación, y un grupo político fuerte en el tema del ejército, que fue el grupo de Bernardo Reyes, quien sería el artífice de la modernización en el noreste del país y también el responsable de la despolitización del ejército federal, ¿no? En ese sentido, podemos decir que estas serían como las dos pautas para la consolidación del porfiriato en estas primeras dos etapas, ya que, como lo acabo de mencionar, el desarrollo político de México o la evolución político de México ya como nación liberada, pues había sido muy entorpecida precisamente a esta serie de disputas políticas y de liderazgos que se había dado principalmente en el ejército, ¿no? Que ahí era como muy importante o es muy importante reconocerlo. Si bien el gobierno de Díaz no estaba del todo absento de revueltas populares, pues fueron contenidas con toda la dureza del Estado hasta cierto punto y pues también traería o conllevaría a que se fuera degradando también esta paz social que se venía justificando, ¿no? Por el desarrollo económico que se venía dando en nuestro país, ¿no? Entonces, pues principalmente esas serían como las dos primeras etapas para desarrollar ya posteriormente una discusión en torno a cuáles son las causas del desarrollo de la Revolución Mexicana, ¿no? Si gustas de escuchar nuestro programa completo, te invitamos a sintonizarlo en la plataforma de Spotify de manera gratuita.